Muy buenos días, mis queridos amigos y amigas y hermanos, que el Señor los bendiga, a todos los hermanos que nos escuchan. Hemos visto que hay hermanos de México que nos escuchan, de Japón, algunos hermanos de otros lugares, así como hermanitos de Chile, bueno, humildemente, ¿cierto? Eso no lo dice uno para ensalzarse, sino agradecer que el mensaje está llegando a otros lugares. Y así hacemos iglesia juntos. Hermano, el día de hoy día es un tema bien interesante, lo vamos a abordar bíblicamente con el Antiguo y Nuevo Testamento, que la palabra del Señor nos pueda ayudar y su Espíritu Santo nos pueda ayudar para poder comprender de una manera coherente el tema de hoy día. Anticristo. Hoy día vamos a estudiar el anticristo. Y para poder definir la palabra anticristo, la Biblia menciona varios anticristos, pero nosotros hoy día vamos a estudiar como el más importante, ¿ya? El que ha tenido más influencia. Porque el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo dijo que se levantarían muchos falsos cristos y falsos profetas. La palabra anticristo del idioma griego significa alguien que se pone adversario como Cristo, pero a la vez se hace pasar por Cristo. Es decir, es enemigo de Cristo, pero se hace pasar por Cristo, o reemplaza el ministerio de Jesucristo. Ya anticristo es contrario, adversario. Pero vamos a ver algunos conceptos. Una persona que dice yo soy Cristo, yo soy divino, eres un anticristo. También en la Biblia, en Primera de Juan, dice de los que conocieron la verdad y después abandonan la verdad. También Primera de Juan dice que son anticristos. Porque estaban con nosotros, pero no permanecieron con nosotros. Las cartas pequeñas de Juan. También, hermanos, podemos también entender que todo el que no confiesa la divinidad y venido Jesucristo en carne también se le llama a él anticristo. Pero hoy día vamos a estudiar el anticristo principal. ¿Quién cree usted que fue el primer adversario de Dios que quiso ser como Dios y se opuso a Dios? Y se pone en lugar de Cristo. El primer anticristo es Satanás. Es él en los cielos, se rebela contra Dios porque él quería ser adorado. Y él es el que trajo el anticristo aquí a la tierra. Vamos a ver qué es lo que es el anticristo acá en la tierra. Como les digo, hay varios conceptos en la Biblia que hablan de anticristo. Pero nosotros íbamos a estudiar el principal. Un día iremos a estudiar los otros. Aquí en Isaías capítulo 14 y el versículo 12 de Isaías dice lo siguiente. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Está hablando de Lucifer. Cortado fuiste por la tierra, tú que debilitas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré a lo alto. En el cielo, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte del testimonio. El salmista dice que en el monte del testimonio es el lugar del tercer cielo, donde vive Dios. Me sentaré a los lados del norte. Quería sentarse en el trono de Dios. Él quería ser como Dios, superar a Dios, tratar de derrotar a Dios, pero Dios es invencible. Y dice acá el versículo 14, que es muy importante, que aquí es el principal anticristo, dice, sobre las alturas de las nubes subiré. Y mira lo que dice el texto a continuación. Y seré semejante al Altísimo, seré semejante a Dios. No es que quisiera ser a Dios en cuanto al carácter, que Dios es amor, es bondadoso, es justo, no, Él lo quería en poder. Él quería ser semejante a Dios en poder. Él quería ser un Dios. Por eso, cuando tentó a Jesucristo, una de las últimas tentaciones, según San Mateo, el diablo le dijo al Señor Jesucristo, te muestro todos estos reinos, tienes que adorarme y yo te los doy. Entonces ahí vemos nosotros la idea, la gana que él tiene de ser adorado. Por eso ha creado él en la tierra un sistema dirigido por él, que ha durado varios milenios, que hoy día vamos a ver que el anticristo, el diablo ocupa personas en la tierra, pero un sistema. Y vamos a ver por qué. Porque la Biblia lo dice así. Ahora vamos a ir a la carta de segunda carta a los tesalonicenses, el capítulo 2. Vamos a hablar, el anticristo aparece en varios pasajes de la escritura, ¿ya? Pero vamos a ver la principal obra que él hace. En esta ocasión vamos a estudiar tres trabajos que él tiene para oscurecer el plan de la salvación, oscurecer su palabra y oscurecer la adoración de Dios. Aquí en segunda de Tesalonicenses 2.1 dice, manifestación del hijo de pecado, ¿cierto? El anticristo. Segunda carta a los Tesalonicenses 2.1 dice,
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, todos deseamos reunirnos con el Señor Jesucristo, ya, a su venida. Dice que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Es decir, la palabra del Señor, nadie debe, hermanos, removernos lo que pensamos de Dios, de su palabra, de su mensaje. Ni os conturbéis, dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Había una profecía que era muy importante que tenía que cumplirse. Versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Aquí aparece una palabra bien importante que habla acerca de este anticristo, porque de ahí el versículo 4 lo corrobora. Dice que va a venir la apostasía. El Señor Jesucristo mencionó que se ha sembrado cizaña en el trigo. San Pablo dice que efectivamente el Señor Jesucristo había entregado el mensaje de los evangelios, también Dios había revelado el Antiguo Testamento, pero siempre el diablo ha llevado a su pueblo a la apostasía. Tenemos Israel. Israel tuvo el conocimiento de Dios, pero también el diablo sembró cizaña. Por eso hubo un periodo donde adoraban las estrellas, adoraban a Baal, adoraban a la diosa Acera, adoraban a Moloch. De hecho, hasta Salomón cayó en la apostasía. Aquí las cosas no cambian. También nuevamente en el cristianismo se iba a manifestar apostasía, es decir, alejarse de Dios o bien mezclarlo de Dios con lo que es pagano, del origen de Babilonia, como estudiamos ayer. Por eso la Escritura le dice, tiene que venir primero la apostasía, se manifieste el hijo de pecado, el hijo de la perdición. Es decir, que aquí al hijo de la perdición se le llama apostasía. El cristianismo se iba a ir alejando de a poquito de las verdades de la palabra de Dios. Y miren lo que dice el versículo 4. El cual se opone, es decir, este sistema se opone y se levanta con todo lo que se llama Dios. En la Biblia al día lo traduce bien clarito, se opone a todo lo que viene de Dios, todo lo que es sagrado se opone, todo lo que es de Dios, su palabra, el plan de la salvación, el santuario, los mandamientos de Dios, porque los mandamientos de Dios son importantes, porque él no obedece al diablo, ni el anticristo los mandamientos, porque el anticristo quiere que se adore lo que no es Dios, que se adore él, que se adore este sistema, que se adoren personas, que se adoren muertos, que se adore la fuerza de la naturaleza. Por eso la Escritura dice que se opone a todo lo que viene de Dios, y es objeto de culto, pero culto sagrado, ¿sí? El culto verdadero que Dios ha revelado. Tanto se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, que el anticristo ocupa el lugar de Dios, el lugar de Jesucristo, así engañando a las personas. Versículo 5 dice, ¿no os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y mira lo que dice el versículo 6. Ahora vosotros sabéis, dice, lo que lo detiene. En los tiempos de los apóstoles estaba, lo único que estaba siendo detenido. Porque la Biblia dice, como dice el texto, dice, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su tiempo se manifieste. Ya los apóstoles, porque los apóstoles habían recibido el mensaje directamente por Jesús, eran líderes que realmente defendían la verdad de la palabra de Dios, y ellos detenían mediante el Espíritu Santo el avance de la apostasía. Porque miren lo que dice el 7, porque ya está en acción. Es decir, que en los tiempos de los apóstoles, cuando la Biblia estaba escrita, ya estaba en acción esta apostasía, ya estaba entrando. Por eso cuando leemos nosotros la carta, ¿cierto?, de San Pablo, muchas veces, habían unos por ahí que decían que la resurrección había acontecido. Habían algunas cosas, de hecho en los primeros siglos, llegando al segundo siglo, se había comenzado a negar la divinidad de Cristo. Por eso el Evangelio de San Juan ratifica la divinidad de Cristo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, el Evangelio de San Juan nos presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios y como Dios que está al lado de su Padre por la eternidad. Entonces aquí vemos algo bien importante, que esto no puede ser una persona. Una persona en los tiempos del apóstol hasta ahora llevamos como 2000 años. No puede ser una persona que viva 2000 años. El único que vivió harto es Satanás, pero él utiliza organismos humanos. Sino que es un sistema cristiano que se ha mezclado con los vinos de Babilonia, con el paganismo, ¿cierto? Y se ha mezclado, como dijo el Señor Jesucristo, la cena y el trigo van a estar juntas hasta el tiempo final. Bueno, vamos a ver 3 puntos, les dije yo que vamos a ver que
que se ataca el anticristo que ocupa el lugar de Cristo. Vamos a saber 3 verdades que son muy importantes. Una, él ataca la palabra de Dios. El sistema del anticristo nos va a decir que la Biblia está llena de mitos, llena de leyendas, que la Biblia se escribió por los mitos de Babilonia, de los sumerios, que los milagros no existen, que simplemente fueron mitos. Pero San Juan 17, versículo 17 dice: santifícalo, dijo Jesucristo, San Juan 17, 17, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Nosotros como hijos de Dios, si nos creemos, ¿cierto?, que creemos en el Dios verdadero, en Jehová o Yahvé, creemos en Jesucristo, nosotros debemos considerar que toda la palabra de Dios es sagrada. Dice, santifícalo mediante tu palabra es la verdad, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Hay algunos que le dan únicamente importancia al Nuevo y no le dan ninguna importancia al Antiguo. Ellos también están mal, porque San Pablo en carta a los Romanos 15, 4 dice que todas las cosas que se escribieron antes han sido escritas para nosotros. Todo lo que está en la palabra del Señor ha sido escrito para nosotros. La palabra de Dios no se puede desechar. El Nuevo Testamento no fue escrito para hacer obsoleto al Antiguo, sino que el Nuevo Testamento vino a confirmar el Antiguo Testamento. Los dos se complementan. De hecho, en el libro Apocalipsis hay 404 versículos y más de 270 y tantos versículos son referencia del Antiguo Testamento, de los ritos que se hacían en el templo. Por eso toda persona que rechace la Biblia, que digan que no es evangelio, que es ley, que es letra, esa gente no sabe lo que dice. Ese es el anticristo, porque está rechazando la palabra de Dios. Y lo más curioso, hermanos, que cuando se rechaza la palabra de Dios, lo que comienza a ocupar el lugar de la palabra de Dios son las tradiciones humanas. Aquí en San Marcos capítulo 7 y el versículo 13 dice: invalidando, dice, la palabra con vuestra tradición, porque habéis, dice, transmitido muchas cosas y hacéis semejante a esta. La Escritura dice que en el tiempo de Jesús habían invalidado la palabra de Dios. Entonces muchas veces lo que sucede, que la palabra de Dios es rechazada y se comienza a invalidar la palabra de Dios. Hay otra cosa que es bien interesante también, mis queridos hermanos, es que se comienza también a confundir el ministerio del Señor Jesucristo. Acá en la Biblia, en la primera carta de Timoteo, capítulo 2 y el versículo 5, aparece realmente cuántos mediadores hay, quién realmente intercede por nosotros en los cielos por nuestra salvación. Primera de Timoteo 2, 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo es hombre. Aquí la Escritura es bien clara. La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esta es otra verdad que el anticristo ataca, porque el anticristo saca a Jesucristo. Aquí en la carta a Daniel aparece la obra del anticristo. Aquí en Daniel 8, versículo 9, habla acerca del anticristo, que él ataca la verdad del santuario. Daniel 8, 9 dice: y uno de ellos salió, cuando estudiamos las bestias, dice, uno salió un cuerno, dice, pequeño, que este es el anticristo, el paganismo que entró dentro del cristianismo. Creció mucho al sur, al oriente, hacia la tierra gloriosa. Se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de la estrella echó por tierra y las pisoteó. El versículo 11 es el que me interesa, dice acá. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Es decir, que el paganismo, este anticristo, ¿cierto? Que este paganismo, esta apostasía que entró dentro de la iglesia, se engrandece y se va contra Jesucristo. Y dice, por él fue quitado el continuo sacrificio, y en lugar de su santuario fue echado por tierra. Esta es una profecía que tuvo doble aplicación. Cuando los romanos llegaron a tomar Jerusalén, los romanos profanaron el templo, sacrificando cerdos en el templo. Pero esto también fue sucediendo cuando llegó el periodo de la apostasía. Cuando llegó el periodo de la apostasía, se sacó el continuo sacrificio, se sacó a Jesucristo que sea dentro de la tierra, dentro de la enseñanza, porque Jesús jamás ha sido sacado como intercedor en los cielos. Pero sí se oscureció, porque se pusieron a seres humanos para interceder por nosotros, como los santos. Y eso estaba mal, porque como dice la Escritura, esta obra de apostasía comenzó a oscurecer el ministerio del Señor Jesucristo y echó por tierra la verdad.
Y dice el texto acá, y quitó el continuo sacrificio, porque recuerden que los judíos hacían sacrificios en el templo, el pueblo de Dios en el antiguo, hacían un sacrificio por la mañana, por la tarde, el día de la expiación, habían sacrificios de animalitos, que ese representaba la muerte del Señor Jesucristo, pero el anticristo comienza a oscurecer esta verdad del ministerio del Señor Jesucristo, y como dice el texto acá, quita el continuo sacrificio, la intención de Jesús la oscurece, poniendo a seres humanos, y así se ataca la verdad del santuario. El santuario representa el plan de la salvación. Versículo 2 dice, a causa de la prevaricación, es decir, que promueve la rebelión contra Dios, fue entregado al ejército junto con el continuo sacrificio, es decir, este periodo que nosotros hablamos en la historia, el tiempo, medio tiempo, que son 3 años y medio, que es el ministerio del anticristo. Jesús tuvo 3 años y medio literales. El anticristo, su ministerio duró con fuerza, porque todavía existe, duró con fuerza por 1260 años, como decía la profecía bíblica. Por eso el texto dice lo siguiente. Dice la escritura, a causa de la prevaricación, la rebelión, dice, fue entregado al ejército junto con el continuo sacrificio, echó por tierra la verdad, atacó la palabra de Dios, hizo cuanto quiso y prosperó. Y este es el periodo donde las Biblias estaban en latín, donde el mensaje de Dios era oscurecido, hasta que nace la reforma. La reforma, ¿cierto? Los hermanos recuperaron muchas verdades de la palabra de Dios. Y también el anticristo ataca los mandamientos de Dios. Vamos a ir aquí a Éxodo 20. Vamos a ver qué es lo que dice los mandamientos de Dios, porque el anticristo quiere ser adorado. Y la Biblia dice que el único que tiene que ser adorado es Dios. Éxodo 20, versículo 1 dice lo siguiente. El 22. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto es lo que es el mandamiento de Dios, que no hay que tener dioses, sobre todo los dioses ajenos de la cultura antigua, eran los muertos y eran las fuerzas de la naturaleza. Y el versículo 4 dice, no te harás imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, debajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, la cuarta generación de los que me aborrecen. El anticristo atacó estos primeros 2 mandamientos porque él quería ser adorado. Y la Biblia dice de que no, el único que tiene que ser adorado es el Dios creador. No hay que tener dioses ajenos. Y también el mandamiento dice que no hay que hacer imágenes, no hay que hacer imágenes para adoración. Lo que está en los cielos, ¿qué está en los cielos? Las estrellas, el sol, la luna, los dioses que adoraron la cultura antigua, en el cielo se encuentra Dios. Por eso dice el libro de Deuteronomio, Dios nunca se manifestó en ningún tipo de imagen para que el hombre no hiciera la imagen de él, ni siquiera de él. Por eso la escritura dice, nada que está en los cielos, nada que está en la tierra y nada que está debajo de la tierra. Los que están debajo de la tierra son los muertos. Por eso el anticristo, estas 3 cosas bien importantes, ataca la Biblia, el misterio de Cristo y ataca a él los mandamientos de Dios. De hecho, en el tiempo final dice que el anticristo va a hacer una imagen y se va a obligar que esa imagen se adore y se va a recibir una marca. La próxima semana vamos a estar hablando cómo en esta apostasía, ¿qué es la marca? ¿Qué es la marca? ¿Qué es el 6.6? Ya por lo menos hemos visto que el anticristo es un sistema de apostasía que ataca la Biblia, ataca el misterio de Jesús y los mandamientos de Diul último texto que voy a leer yo acá, en el libro de Apocalipsis. El ataque principal que él tiene es acerca de los mandamientos. El libro de Apocalipsis fue escrito mucho después de la muerte de Jesucristo. Apocalipsis 12, versículo 17 dice: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella. El diablo va a hacer guerra contra lo que quedó de la iglesia. Los que guardan, mire, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El diablo tiene guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios, porque el diablo quiere que adoremos los que no es Dios. ¿Cierto? Y después un día vamos a dejar un tema exclusivo para hablar del día de reposo, hablar de los mandamientos de Dios, ¿ya? Pero aquí la escritura es clara: el diablo tiene guerra con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo es la Biblia. La Biblia es el único libro de palabra de Dios. Cualquier religión que tenga libros aparte de la palabra de Dios es Babilonia también.
Porque la Biblia es clara, dice que la palabra de Dios no se le puede añadir ni se le puede quitar. De hecho hay una maldición para el que le quita y le añade. Todo dice el libro de Apocalipsis, el que le añade, Dios le va a añadir las plagas. ¿Sí? Le añadimos más a la Biblia. Y también hay una maldición para los que le quitan. La palabra de Dios bendita por los siglos de los siglos. Hermanos, que el Señor los bendiga. Es mi deseo, ¿cierto?, que podamos seguir estudiando y ahora la semana vamos a seguir analizando temas. ¿Qué les parece? Que el Señor nos bendiga y que nos siga acompañando en este año nuevo que se viene acercando. Vamos a orar. Padre Santo que estás en lo alto de los cielos, Señor, te pedimos que tú nos puedas ayudar, Señor, tú nos puedas bendecir. Todos los hermanos que están escuchando en algunos otros países, como en Chile, Señor, como dice tu palabra, todo es para la gloria tuya, Señor, que podamos compartir este mensaje espiritual, bíblico, Señor, revelado en tu palabra, para que podamos discernir la cizaña y del trigo, Señor. Que tú nos puedas bendecir a todos, Señor, hasta aquí nos has acompañado y el otro año nos sigas acompañando, Señor. Te damos gracias por estar con vida, que estemos sanos, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.